Hola, mi nombre es Sebastián, instructor DJI de la empresa Genesis. En esta ocasión les voy a hablar sobre el proceso operativo y especificaciones de drones agrícolas. En esta ocasión hablaremos principalmente de la lista de verificación de elementos antes de la salida, la selección y preparación de pesticidas, los detalles de la operación, los parámetros operativos y requisitos meteorológicos y por último hablaremos sobre el mantenimiento. Primero hablaremos sobre la lista de verificación de elementos antes de la salida. Bueno, esta lista es una lista de verificación para no olvidar los elementos necesarios antes de la salida. Entonces esto se hace en un cuadro de Excel pues para tener una mejor organización sobre selección y preparación de pesticidas. Primero hablaremos de las herramientas que se van a utilizar para preparar los pesticidas. Primero está el tanque, que es el recipiente en el cual se prepararán los pesticidas. Este debe tener una capacidad entre 50 litros a 200 litros. Seguido de esto está el barril de aguas madres. Este es el recipiente que se va a utilizar para preparar las aguas madres, que luego se verterán en el tanque. Seguido de esto tenemos los barriles dispensadores o grifos. Estos son utilizados para ingresar directamente el pesticida al dron para evitar fugas y evitar pues derrames. Si no se cuentan con estos barriles se pueden utilizar los filtros grandes, que son los cuales también se utilizan para poder ingresar pues el pesticida al dron sin que este genere ningún derrame. Adicionalmente pues tenemos herramientas de reparaciones como son tornillos, juegos de destornilladores y unas tijeras. También tenemos las herramientas de comunicaciones como lo son los radios. Adicionalmente tenemos herramientas adicionales como lo son cepillos de dientes o los guantes, los cuales se pueden utilizar en campo para realizar pequeños arreglos en el dron o pequeñas limpiezas. Bueno, los EPP son los equipos de protección personal. El sombrero para evitar que nos insolemos, para evitar la exposición directa al sol, la ropa de protección solar. Tenemos que usar una mascarilla para evitar la intoxicación por los pesticidas y adicionalmente los pantalones largos pues para evitar las picaduras de los zancudos o de algunos insectos que se encuentren en la zona de la fumigación. Selección de formulación de pesticidas. Los productos químicos de preparación automática, el equipo del piloto prepara los productos químicos según el área de pulverización. El agricultor previamente ya tiene que encargarse de conseguir los productos químicos, los cuales deben ser a base de agua y que sean adecuados para el uso de los drones. Estos recuerden que no deben ser en polvo porque el polvo puede hacer que se tapen las bombas o que pues no genere bien la aspersión sobre la zona. Las precauciones de la toxicidad. No se debe usar pesticidas altamente venenosos, no usar pesticidas sin etiquetar y no usar pesticidas que no se encuentren calificados. El uso de los pesticidas debe estar siempre etiquetado, ya que se tiene que tener seguridad de lo que se está utilizando. Adicional a esto, todos los vehículos deben contar con buena ventilación, no se pueden ingresar los pesticidas en la parte interna del vehículo, ya que pueden causar intoxicaciones a los ocupantes, como ya nos lo comentaban en un ejemplo, en donde llevaban el pesticida dentro del vehículo y todos sufrieron una intoxicación grave. Entonces, principalmente evitar este tema con los pesticidas. Bueno, el cálculo para la formulación de pesticidas, el contenedor pues de 50 litros, un suspensor de clorantraniliprol del 5% de 450 mililitros, y si suponemos que la cantidad del volumen de la mezcla por hectárea es de 15 litros, para una mezcla de 50 litros se debe hacer un cálculo pues para ya tener en cuenta cuánto se va a utilizar del pesticida. Esto lo tenemos que tener muy en cuenta antes de cada aspersión para evitar fugas y evitar que se rieguen las áreas nuevamente pues, y evitar fitotoxicidad. La mezcla de los pesticidas, se debe elegir agua limpia, no se debe usar agua de los pozos, ya que pues estas aguas de los pozos contienen unos minerales como lo son magnesio y aluminio en gran cantidad. Esto puede generar precipitaciones que afectan la eficiencia química. Se debe filtrar el agua turbia, ya que pues esta puede contener tierra, otros elementos que pueden hacer que las bombas se tapen y las mangueras también generen taponamientos. Bueno, la disolución secundaria, esto ya lo explicábamos anteriormente en otro video. La disolución secundaria se hace para evitar que el químico, por decirlo en pocas palabras, se corte o genere alguna mal integro entre sus ingredientes. Entonces se hace para evitar, digamos, que el producto se dañe. Precauciones, las mismas CPP, se deben usar guantes, mascarillas, los elementos de protección para evitar envenenamiento o intoxicación por los pesticidas.
El personal debe ponerse en contra del viento y nunca remover las aguas madres con los dedos. Las aguas madres preparadas se deben usar el mismo día que se preparan, no se pueden generar para diferentes días, sino el mismo día que se están utilizando. Los detalles de la operación. El entorno de la carga se deben evitar cargar en áreas con luz solar directa, esto para evitar que las baterías se recalienten o sufran de una exposición larga al sol. Evitar cargar afuera cuando llueve para evitar daños, evitar pues que se filtre el agua en las baterías o en los elementos que se están utilizando. Siempre que sea posible se debe cargar en un ambiente ventilado con una temperatura constante. La batería se debe cargar cuando el nivel de baterías, la batería ya está cargada cuando está en verde las 4 líneas que indican que están entre el 95 y el 98%. Cuando la batería ya esté completamente cargada, ya se van a apagar los LEDs y ya pues quedaría completamente cargada la batería. La limpieza y el transporte de los drones agrícolas. Antes del transporte se debe asegurar de que el dron esté muy limpio, eliminar los residuos de pesticidas que se hayan utilizado y eliminar el líquido residual del tanque. Los brazos y las hélices deben asegurarse con los soportes para las hélices para evitar choques y evitar pues que quede suelto el dron y evitar que se estén moviendo y puedan generar roturas las hélices o los brazos. Las ventanillas deben abrirse pues para mantener la circulación de aire si el dron va en el interior del vehículo, esto para evitar la intoxicación y para evitar posibles envenenamientos pues por los pesticidas que se utilizaron ese día en la fumigación. Los primeros auxilios por el golpe de calor. Se deben evitar ambientes con altas temperaturas y descansar en un ambiente fresco y ventilado. Se debe mantener hidratado, preferiblemente con bebidas que contengan sal o agua mineral. Se debe utilizar una toalla fría para refrescar a una persona que sufre de calor, aplicar aceite refrescante o una sustancia similar en la frente y la cara del paciente. Se debe evitar tomar mucha agua para evitar que el cuerpo pierda las sales minerales pues, esenciales y evitar pues, la deshidratación aumente. Los primeros auxilios por envenenamientos con pesticidas. Durante la operación la mezcla de pesticidas no pararse en contra del viento, ya que pues si se está fumigando le va a ingresar directamente el pesticida a uno. También se usa un equipo de protección, lo que eran los EPP, las mascarillas, las gafas, los guantes, el equipo de protección que se debe utilizar. Y el dron debe limpiarse siempre pues antes del transporte y después de digamos la fumigación para evitar la intoxicación. Durante los transportes de larga distancia no se debe encender la circulación interna pues con las ventanas cerradas, porque esto va a provocar que pues si hay algún pesticida en el aire le llegue más fácil a todos los ocupantes del vehículo. Los parámetros operativos y requisitos meteorológicos. Bueno, la cantidad de líquido que se aplica suele ser de 6 litros a 12 litros para cultivos de campo y de 30 litros a 60 litros para los árboles frutales. Cuanto pues más rápido es la velocidad, mayor será la eficiencia, pero más débil será la penetración. Entonces al ser la velocidad más amplia, pues más rápido vaya el dron, pues la eficacia va a ser menor, aunque se va a hacer muchísimo más rápido el trabajo. La penetración no va a ser la misma porque el tamaño de la gota pues va a disminuir drásticamente, ya que la velocidad hace que el viento u otros factores generen una mayor aspersión en la zona o más campo de. Las condiciones climáticas. Pues se debe tener en cuenta que las condiciones climáticas deben ser temperaturas que tampoco sean muy altas, no estar expuestos al sol, evitar volar el dron en lluvias o en lloviznas, en cualquier tipo de clima también donde haya mucho viento, evitar volar el dron en zonas donde también digamos la temperatura no sea muy estable para evitar daños en el dron, evitar tenerlo mucho tiempo directamente pues también al sol y al agua. El agua sí es indispensable que no se huele cuando está lloviendo, pues para evitar los daños internos del dron. El mantenimiento. Las precauciones al recargar el líquido para los parámetros del T20, T16 y T10. Después de aterrizar se debe reemplazar la batería y se debe reemplazar el tanque. Las precauciones comunes: evitar salpicarse pesticidas, fertilizantes en el tablero de distribución y se debe limpiar inmediatamente cualquier pesticida que se haya utilizado en la operación. Esto pues para evitar lo que hablamos anteriormente, intoxicaciones y pues también darle una vida más larga
al dron, así evitando daños en sus partes electrónicas. La limpieza de las piezas se debe hacer siempre con alcohol isopropílico, ya que pues este alcohol se utiliza para los equipos electrónicos. Esto evita que se dañen, pues ya que no tiene un contenido pues de agua, entonces esto evita que se corrosionen o que pues tengan una vida útil una menor vida útil. Adicionalmente a esto siempre toca limpiar los equipos, pues ya que con el tiempo ya se empiezan a oxidar el tema de las partes del tablero de distribución, todo este tema, entonces se deben limpiar muy bien con el alcohol pues para evitar que se oxiden y evitar daños, evitar más daños. El control remoto, se debe guardar el control remoto en la caja especial. Esta caja pues igualmente ya viene en el dron. Lo ideal es mantenerlo guardado siempre en esta caja, ya que está protegido del ambiente y está protegido también de golpes. Se debe limpiar la pantalla con regularidad pues para eliminar los residuos de pesticidas, el polvo, todo lo que puede ocasionar la operación que se esté realizando. El control remoto está cubierto con una película templada, por lo que no necesita ninguna película. Entonces ya viene con recubrimiento que va a evitar que pues la pantalla se dañe. Se debe evitar el contacto entre interfaz y los pesticidas o el polvo, pues ya que esta parte electrónica pues si se expone pues puede dañarse, provocar corrosión o un contacto deficiente. Si no se va a utilizar el producto durante mucho tiempo, se debe mantener medio cargado y retirarlo. Bueno, adicionalmente la batería del control remoto no es compatible con la autodescarga y debe mantenerse cargada entre un 50 y un 60% para el almacenamiento a largo plazo. La limpieza de la estructura del dron. El dron se debe evitar con lavar con agua a presión. El dron nunca se debe lavar pues de esta manera, ya que esto dañará las partes electrónicas, puede dañar la tarjeta. Entonces evitar completamente lavarlo de esta manera. Sí se puede lavar con agua, pero la presión de agua no debe superar el 0.7 de 0.7. Después de la limpieza recomendamos utilizar un paño seco pues para secarlo. Debe quedar muy bien seco, no puede quedar húmedo, pues por lo mismo para evitar el tema de los daños y la corrosión. La inspección estructural, se debe revisar si los brazos están agrietados, si las hélices de pronto cuentan con alguna fisura, si se encuentra de pronto dañada la rosca del tanque, los filtros, entonces se tiene que revisar todo este tema. También se debe comprobar los módulos de las antenas RTK, que se encuentren bien, que también las bombas se encuentren funcionando normalmente. Se debe comprobar que todo el dron se encuentra en buen estado antes de iniciar la operación. Entonces, pues principalmente estas son algunas de las características. Entonces, este es el tema que pues hablaríamos del día de hoy. Entonces, eso sería todo. Muchas gracias.